vamos a ver en forma más detallada. Bueno, el objetivo, ¿cierto?, es usar correctamente los adverbios yet, already and just en oraciones en tiempo presente perfecto. Y la evaluación, bueno, la evaluación como lo hacemos todas las clases, revisión al azar del ejercicio y participación durante la clase. Profesora, Ahora, disculpen la interrupción, pero habría que corregir el yet ahí que dice YRT es una E, así que no hay problema, de ahí la para, vamos a ver de forma más detallada. para que no se confundan los chiquillos ahí. Ok. ¿La corrijo al tiro o más adelante está bien corrigida? O sea, está Ah, escrita ya, bien. más adelante se lo mencionas para que sepan bien cómo se escribe entonces. Vamos a recordar cómo, cierto, vimos la semana pasada el presente perfecto, la estructura. Tenemos dos verbos, utilizamos dos formas verbales. El primero, cierto, que es un verbo auxiliar en este caso, que tiene el significado de haber, que es el verbo to have, y más el participio, ¿cierto?, de verbos regulares, que es con ed, y también tenemos verbos irregulares, que acuérdense que dijimos la semana pasada que los verbos irregulares cambian. En realidad hay que aprendérselos de memoria. Ahora, ¿cómo uno se aprende de memoria? Escribiéndolo varias veces, haciendo hartos ejercicios con ese verbo, usar el verbo en realidad, ¿ya? Como ahí dijo, perdón, como ahí aparece también los verbos irregulares. No le puedo poner cuál es una regla porque la verdad no tiene una regla. Ahora, el verbo to have, ¿qué particularidad tiene? Cierto que tiene dos formas. Tenemos en el caso de I, you, we, and they, tenemos la forma que usamos have. Y si yo quiero usar la contracción, en vez de decir have, que sería su forma completa, lo puedo hacerle la contracción con I. Por ejemplo, cuando yo digo, en vez de decir I have, yo digo I. En vez de decir you have, vamos a decir you. Y así sucesivamente. También tenemos he, she, it, ¿cierto? Que va con has. Y la contracción es la apóstrofe, ¿cierto? Y la S. Por ejemplo, she is, she has studied. Ella ha estudiado, entonces la contracción me quedaría she's studied. Ella ha estudiado. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿cierto? Veamos, si es que me pueden decir, porque este verbo que es irregular lo vimos en la clase pasada. A ver si alguien se acuerda, ¿quién me puede traducir esa oración? I have sent a Christmas postcard. ¿Alguien se acuerda del verbo send? Que el presente era sent y el participio era sent. ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en la clase pasada. A ver si alguien lo escribe en el chat si no quiere No, decir por ahora nadie ha escrito nada, profesora. nada. Bueno, este verbo significa enviar, como infinitivo. Envía, presente, y el participio en este caso es enviado. O sea, yo he enviado una tarjeta de Navidad. Vamos a ver si la otra le es más conocida. Este es más conocido el verbo, study, estudiar. Pero aquí lo tenemos en su forma negativa, que también lo vimos la semana pasada en los ejemplos. She has not studied the subjects. A ver, ¿quién me puede decir lo que eso significa? ¿Nada? ¿No ha estudiado las asignaturas? Así. Claro, ella no ha estudiado las asignaturas, correcto. That's right. Vamos a la siguiente. Ahora vemos la forma interrogativa. Acuérdense que la semana pasada vimos que cuando se formaba dentro de una oración, ¿cierto? Que está en perfecto, que nos formábamos en interrogativa. Primero va el verbo auxiliar y después va el sujeto. Y en este caso dice, have you watched the news? ¿Cuál sería la pregunta ahí? ¿Has visto las noticias Correcto. ¿Has visto tú las o no? noticias? Yes, that's right. ¿Has visto las noticias? O sea que esta es una pregunta. Entonces, have you watched the news? ¿Has visto las noticias? Entonces, como nosotros vimos la semana pasada, vimos la forma afirmativa, vimos la forma negativa y vimos la forma interrogativa. En el caso de la forma negativa, la semana pasada, igual dentro de los ejemplos, vimos cuál sería la contracción. Es decir, en vez de decir has not, ¿cuál sería la contracción? A ver si se acuerdan.
¿Cómo hacemos la construcción ahí si unimos has con not? ¿Cómo quedaría? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, digan que no se acuerdan nomás. ¿Se acuerdan o no? Do you remember or not? No me acuerdo, dice Dani Pérez. No, Dani. Bueno, No, la profe. negación es hasn't, que si yo la escribo sería al has, ¿cierto? Lo uno con el not y queda hasn't. Ya, continuamos. Ahora tenemos los adverbios, que les dije yo antes que lo íbamos a ver en forma particular, uno por uno, porque cada uno son particulares, tienen un significado, algunos coinciden el significado, es el uso el que cambia. Veamos el primer adverbio, already, que significa ya. Acuérdense que son adverbios de tiempo. Dice, se refiere a algo que ha pasado antes o más pronto de lo que se esperaba. Se usa en oraciones en forma afirmativa entre ambos verbos. Acuérdense que tenemos dos formas verbales. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el primer ejemplo. They have already finished their homework. A ver, ¿quién podría traducir eso? Con el adverbio already, que significa ya. A ver si alguien se atreve. Ya terminaron su tarea. Ellos han ya terminado su tarea. Ya significa que lo terminaron, pero hace poquito. Entonces vamos a la siguiente. Dice, Peter has already left work. Aquí tenemos un verbo irregular que significa, ¿cómo estamos? He has already left work, dejar. Entonces, ¿cómo quedaría la traducción? Peter ya salió del trabajo. Acuérdense que tengo que traducir el has, y tengo que también traducir el already. ¿Qué significa already? Que está arriba ya. Entonces, Peter, ¿qué más? Nada. Peter ha salido, dice Ignacio. Ya ha salido, ha dejado el trabajo, pero aquí tenemos una palabrita que no la han traducido, que es already, por eso que estamos usando aquí el adverbio already. ¿Cómo Profe, que Peter ya salió del trabajo. salido? Ha salido. Acuérdense que estamos en el presente perfecto. Salió es pasado. Entonces, mira, Peter ya ha salido del trabajo o ya ha dejado el trabajo. Ahí quedaría bien mi traducción o la idea. Acuérdense que estamos usando el adverbio. Entonces, repito, este adverbio significa ya, es already, se refiere a algo que ha pasado antes o más pronto de lo que se esperaba. Ahora se usa en oraciones en forma afirmativa, eso es bien importante, y entre ambos verbos. Si yo dijera, por ejemplo, Peter already has left work, estaría gramaticalmente malo. ¿Por qué? Porque este adverbio lo tengo que utilizar entre los dos verbos, ¿ya? Seguimos, vamos con el siguiente adverbio. Yes, aquí está bien escrita la palabra. Parece que estaba mal escrito una R entre medio. Bueno, aquí puede encontrar usted dos traducciones, ya o aún. Ahora, es usado para algo que esperábamos que sucediera, pero no ha pasado. Se usa en forma negativa e interrogativa y siempre este adverbio va al final. Por eso que yo le decía que es importante conocer dónde va este adverbio, en qué parte de la oración. Veamos un ejemplo. I haven't eaten yet. Eaten es del verbo comer. El otro lo conocen. A ver, ¿cómo quedaría este? I haven't eaten yet. Obviamente, porque tiene la contracción, está en forma negativa, así que la idea va a ser negativa. ¿Cómo quedaría, chiquillos? ¿Aún no he comido? Ya, pero aún no he comido, sí, o no he comido aún, o también, yo puedo poner la al principio al final, no importa, me refiero en español, no importa, en inglés la posición es al final, pero está bien tu traducción. Aún no he comido. Bien. Siempre al final, acuérdense. Importante eso, siempre al final. Pero acá la tenemos en la forma interrogativa. Acuérdense que se usaba como en forma negativa y en forma interrogativa. Aquí tenemos una pregunta. A ver, ¿quién podría traducir esa pregunta?
Ay, veamos si hay algo en el chat. Chiquillos, recuerden que ahí dice, Dani Pérez dice, todavía no he comido. Han terminado su tarea, esa. Algo así dice. Ya, bien. Pero le falta, ¿dónde pongo el yet? O sea, la traducción. ¿Cómo quedaría la traducción completa? Porque ahí me tradujo el presente perfecto, pero no tradujo el adverbio. Yet. ¿Cómo sería para que tenga el sentido completo? Para que esté completo. Mm. No, Nada. no hay nada en el chat. A ver, atrévanse, acuérdense que no importa que se equivoquen. Y para eso estamos en el proceso formativo, es decir, de estar aprendiendo. Para la prueba lo tiene que tener claro, pero ahora se puede equivocar, no es problema. No he comido todavía. ¿Cómo dice ya, perdón? No he comido todavía. Ya, ese No, es el pero primer ejemplo. la Sí, no. primera, ya. Pero la segunda, que es una pregunta, ¿cuál sería la traducción de la segunda? Acuérdense que es una pregunta. ¿Han terminado su tarea todavía? ¿O ya han terminado su tarea? Acuérdense que tiene dos significados, va a depender de mi oración. ¿Han ya terminado su tarea o han terminado su tarea ya? Entonces, así quedaría en forma completa. ¿Ya? Vamos al siguiente adverbio. Ahora, ¿qué tengo? Vamos a repasar. ¿Qué tengo que recordar de este adverbio? Que solamente lo puedo usar en forma negativa y en forma interrogativa. Y que tiene los significados de ya o aún, según convenga a la traducción de la oración. ¿Ya? Vamos al siguiente adverbio, que es just. Se traduce como justo o acabar de. Se usa para acciones que han ocurrido hace poco tiempo. Se usan oraciones afirmativas entre los verbos. Pero acuérdense que también el already también se usa entre los dos verbos, pero la otra es una acción que había ocurrido, hace poco había ocurrido, mientras que esta hace poquito es como bien reciente la acción, ¿ya? Como una diferencia entre uno y otro. Veamos los ejemplos. He's just moved to New York. ¿Cómo quedaría esa entonces? Acuérdense, no se olviden de traducir el just. ¿Cómo quedaría? He's just moved to New York. Se acaba de mudar a Nueva York. Correcto. O sea, acá se ha mudado perdón, acaba, me tupí. Él se ha mudado a Nueva York, pero si le pongo el adverbio, quedaría entonces, él se acaba de mudar a Nueva York. O se ha mudado a Nueva York. Justo se ha mudado a Nueva York. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el just y already? ¿Cuál es más reciente para usarlo? ¿El just o already? ¿Que ocurrió hace poquitito tiempo o casi recién? ¿Cuál sería el just o already? ¿El ready? Already. No, es just, porque mira, dice se usa para acciones que han ocurrido hace poco tiempo. Mientras que el already sí, también significa ya, pero hay más tiempo entre la acción cuando se realizó a cuando usted la dice. Mientras que este es de poquito tiempo, como recién. Esa es como la gran diferencia. Cuando hablamos de significado, pero porque cuando hablamos de la posición del adverbio entre la oración, ambas van al medio, entre los dos verbos. Esa es como la gran diferencia que tiene el uno con el otro. Vamos a la otra. I have just seen Gladys. I have just seen Gladys. También, ya ocurrió recién. Acabo de ver a Gladys. Yo como quien dice recién, yo justo he visto a Gladys, ¿ya? Así como que sentito pasó nomás. Y la vi. Ya, dudas en lo que acabamos de ver, porque igual es complejo, o sea, igual uno como que se le enreda un poquitito. ¿Qué dudas tienen? Hagan las preguntas, por favor, porque es importante que pregunten, porque a veces cuando pregunta algo a alguien, a lo mejor igual está aclarándole la duda a otra persona. ¿Qué dudas hay?
Todavía está entrando gente. Oh, Water, ¿qué significaba? ¿cuánto? Water, algo así. ¿Cómo lo escribes? ¿Lo puedes Es- escribir? Lo que estaba en delante, pues usted dijo algo de or water, algo así. Ah, Already. already. Already significa ya. Y se pone entre medio de las oraciones. Ah, Already, ya. Es algo que ha ocurrido, pero algo que se espera que ocurra, pero es un tiempo anterior al just. Porque el ya es como que recién pasó, una cosa así. En cuanto a la idea que da el adverbio. Este es already. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? En el chat no hay ninguna. Igual, y como estamos viendo en forma específicamente los adverbios, pero igual tienen todavía dudas en relación al tiempo presente perfecto, porque también puede que tengan dudas de la clase pasada, igual las pueden consultar ahora. Como lo estamos utilizando en este momento, es importante también que lo tengan claro. ¿Hay dudas en relación al tiempo perfecto que lo empezamos a ver la semana pasada? Sí, profe, no entiendo nada. ¿Ah? ¿Cómo dice? No, yo no entiendo. ¿Qué es lo que dice? No, no lo Que entiendo. no entiende, dice que no entiende Ay, que no nada. entiendo. A ver, voy a volver atrás, ¿ya? A lo que es al principio. Ya, aquí está la estructura, ¿ya? Entonces, lo que conversamos la semana pasada era que, primero que nada, lo primero que yo tengo que tener claro, que son dos formas verbales, ¿ya? Si yo pongo un solo verbo, ya no estoy haciendo el presente perfecto porque el presente perfecto consiste en dos formas verbales. Hay un verbo, que es el verbo to have, que significa, cuando lo usamos en este tiempo, es haber. Este verbo va a ir siempre, ¿ya? Para poder hacer este tiempo verbal. Y el segundo verbo es el verbo que va, pero en participio, que es cuando nosotros decimos hacer, el participio hecho, sentir, el participio sentido. Entonces, ¿qué pasa con el verbo have en inglés? Tiene dos formas, y eso va a depender del pronombre que yo utilice, o el sujeto. En el caso de I, you, we and they, que significan yo, tú, nosotros, ellos y ustedes también, ahí yo voy a utilizar la forma have, que significa principalmente an. Y ahí yo al lado le puse la contracción. Ambos son correctos. Puedo usarlo have completo o con la contracción. Pero con las terceras personas que son she, he, it, que es ella, él o ella, animal o cosa, ya no puedo usar have, sino que tengo que utilizar has. Y que la contracción es la apóstrofe y la S. Y el segundo verbo, como les decía, va con verbos a los cuales yo tengo que ponerlo en, ¿cierto?, en participio. Pero yo tengo dos grupos de verbos en inglés, que son los regulares y los irregulares. En el caso de los verbos regulares, yo tengo que agregarle a este verbo una ed. En la semana pasada igual vimos varios verbos que terminaban en e, por lo tanto solamente se le agregaba la d. Pero hay un grupo de verbos que son irregulares, es decir, no siguen la regla general, por lo tanto hay que aprendérselos de memoria nomás. Esa es la única forma de aprendérselo. Igual yo le decía como estrategia escribirlos hartas veces, hacer ejercicio con esos verbos, como para yo aprendérmelos, pero generalmente a uno le dicen se lo tiene que aprender de memoria. Ahora, veamos los ejercicios. La primera tengo, I have sent a Christmas postcard. Lo primero que yo me doy cuenta aquí es que el verbo sent no es regular. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque no tiene la terminación ed. Este es un verbo que me lo tengo que aprender. El presente de este verbo es send, con una d. Pero ¿qué dice ahí? Yo he enviado una tarjeta de Navidad. ¿Y por qué va have? Porque si usted se da cuenta, tengo el pronombre I, que significa yo. Y si yo miro al lado, a mi lado izquierdo, I, ¿con qué forma del verbo va? Con have. Vamos al segundo ejercicio. Dice, she has not studied the subject. Ella
no ha estudiado las asignaturas. A diferencia del de arriba, esta es negativa, por lo tanto yo tuve que poner la palabra negativa not. Pero aquí, si usted se da cuenta, tiene has. Ya no usé have. ¿Y por qué usé has? Porque las terceras personas que son he, she, and it, que en este caso en la oración es ella, she, ¿con qué forma del verbo va? Va con has. Por eso que yo ya no puedo usar have ahí, sino que has. Y la última es una pregunta. Y en esta pregunta, ¿qué es lo que hice principalmente? Yo cambié el orden. Ya no puedo seguir el mismo orden. Es decir, primero va a ir el verbo, que es un verbo auxiliar, después va a ir el sujeto, que en este caso es un pronombre, y después va a ir el verbo que está en participio. ¿Qué dice ahí? ¿Has visto las noticias? Porque es una pregunta. La persona que preguntó, ¿le aclaró más la explicación? ¿O hay algo que todavía no le queda claro? Para que pregunte. No ha escrito nada por ahora, no sé si le habrá quedado claro a la persona que había manifestado no entender nada. ¿Perdón? No, sí entendí. ¿Entendió ahora? Ya. Ya. Nadie más tiene dudas en relación al presente perfecto porque es importantísimo que lo tengan claro. Igual seguimos haciendo ejercicios, pero lo ideal, cierto, es que quede al menos la generalidad de cómo se hace, que quede claro. Ahí voy a hacer la pregunta súper obvia que hice la semana pasada. ¿Cuántas formas verbales tiene este tiempo verbal? A ver si la contestan rápidamente. ¿Cuántos verbos van en la oración? Dos. Correcto, Dos. van dos verbos. ¿Qué verbo va siempre? Que es como el estable, que va primero. ¿Cuál es? El have. Correcto, muy bien. ¿Y cuál tiene dos formas? ¿Cuáles son las dos formas del verbo? ¿Cuáles son? Las dos que aparecen ahí, ¿cuáles son? El have y el has. Y el have. Muy bien. En el caso de have, ¿con qué pronombres va? Hi, You, he, we, they. they. Correcto. ¿Y en el caso de has? She, She, he, it, he, has. It has. Correcto. La otra pregunta obvia, ¿qué pasa? Tenemos dos formas de verbo, el regular. ¿Y qué pasa con los verbos regulares? ¿Qué tengo que agregarle para que se transforme en participio? ed. Correcto. ¿Y qué pasa con los verbos irregulares? ¿Le tengo que agregar la ed? No. No. ¿Por qué? Porque esos cambian, ¿cierto? Ya, creo que ahí quedamos un poquitito más claro. Ahora entonces, en el libro que tienen ustedes ahí, en la página 10, ejercicio 1, hay un ejercicio que es bien cortito que vamos a hacer entre todos. Por favor, vean el libro o si tienen en digital. Dice, complete the sentences with just, yet y already. ¿Ya? Están incompletas. Son dos ejercicios nomás. Veamos. En el primero, que empieza de la siguiente manera, dice, you look tired. Te ves cansado. Sí, le dice el otro. Y para completar esta idea, ¿cuál va? ¿Just, yet o already? En el espacio vacío que aparece ahí. ¿Qué creen ustedes que va? Pueden escribir la respuesta en el chat o decirla. ¿Cuál creen ustedes que va? ¿Just, yet o already? ¿Qué página dice Giovanni, profesora, por favor? Página 10. Page number 10. Ejercicio número 1. Todo lo que tiene que ver esa página tiene que ver con el presente perfecto. Nada. Nada. Nadie Nadie quiere participar hoy día, parece. Están medio flojitos. Están medio lentos, chiquillos, ahí. Ya, pero Alexandra, ¿qué ¿por ahí dice quería la hablar? ¿Qué dice? ¿Has? No, aquí, Just. bueno, just. Que Ignacio dice, Vamos a ver si estaba correcto.
Correcto. Ignacio decía que él creía que era just y Danisa, que estaba hablando hace poco, dice que el internet está mal o tiene algunas complicaciones. Ya. Bueno, dice, ¿te ves cansado? Sí, le dice. Acá, digamos, he estado yéndome por una carrerita, he estado trotando, corriendo, una cosa así. Pero es algo que hizo recién, ¿cierto? Por eso que está tan cansada, por eso que la actividad, por eso que yo les decía la diferencia entre already y just, que es algo reciente. Vamos entonces a la siguiente. Dice así la primera parte. Are we too late to see the program? ¿Qué significará la pregunta? Are we too late to see the program? A ver, o la idea de la pregunta, no necesariamente que esté 100% traducida, pero ¿cuál es la idea? Que va a ver tarde la televisión, algo así, el programa. El programa. Programa, sí, un programa, ver un programa, pero dice, are we too late? ¿Qué significará late? Tarde. Correcto, si están como es muy tarde como para ver ¿Tenemos un programa? para ver el programa, entonces después viene lo que continúa. ¿Cuál era el adverbio que tenía que usar con lo que viene a continuación? Just, yet o already. ¿Cuál sería el adverbio ahí? Already. A ver. ¿Y por qué, aun cuando yo no tengo idea de lo que dice, por qué solamente puede ser yet? Porque sería como, ay, no me como todavía, o sea, es tarde como para ver el programa, como que le pega, Mira, porque es en relación a la posición de los adverbios. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un adverbio que siempre iba al final y que solamente y que iban dos? el E y la D. Ah, ¿Se acuerdan que el yet va en preguntas y en negación solamente? ¿Se acuerdan de eso? Y que va siempre al final. Por eso que les decía que es importante recordar la posición de los adverbios. Este adverbio es un adverbio que solamente va en forma interrogativa y negativa. ¿Y en qué forma está la respuesta, digamos? ¿En qué forma está afirmativa o negativa? negativa. Correcto. Entonces a mí no tengo otra opción que poner yet. No ha comenzado todavía. Ahora, por favor, vamos a ver el siguiente ejercicio que también está en el ejercicio 2, que está en la página 10. Y ese ejercicio lo tienen que hacer con unas imágenes que aparecen ahí, pero primero vamos a ver los verbos, primero hay un ejemplo y después vamos a ver los verbos que tienen que utilizar, ¿ya? Veamos el ejemplo primero, dice, la instrucción, dice, write sentences in your notebook about what the people in the picture have just done. Escriba, ¿cierto?, oraciones en su libro o cuaderno también sobre lo que la gente en las imágenes recién ha hecho o justo ha hecho. Acuérdense que por lo tanto aquí solamente se va a usar el adverbio de tiempo just. Pero hay un ejemplo, hay que también está en el libro. El ejemplo es, they just arrived from their trip. ¿Qué significará eso? A ver si alguien lo puede decir. Arrive es un verbo regular que significa llegar, arribar. ¿Cómo quedaría esa oración? Afirmativa. A ver si alguien se Acaban de llegar de su viaje. Claro, ellos han llegado ya de su viaje o recién han llegado de su viaje. Correcto. Entonces, vamos a ver los verbos que deberían usar en las siguientes imágenes. El primer verbo es de la letra B, win. Este es un verbo irregular. ¿Quién sabe lo que significa win? Ganar. Ganar, correcto. Pero este es un Ganar. verbo irregular. Es decir, yo no le tengo que agregar la de ahí tienen que buscar ustedes cuál es el participio de win. La letra C. A ver, ¿quién sabe lo que significa el verbo drop? Soltar. Correcto, soltar, dejar caer. Soltar.
¿Soltar, dice usted? ¿O dejar caer? Soltar, dicen. Esteban Ávila también dice soltar. Soltar. La generalidad es soltar, ¿cierto? Ya, después tenemos letra D. Arrive, ese ya lo vimos, lo acabamos de ver. ¿Qué significaba? Llegar. Llegar. Llegar, muy bien. Letra E, finish cooking, es un verbo regular. ¿Qué significará finish cooking? O finish, que es más conocido. Terminar. ¿Qué significará finish? Terminar. Terminar, entonces terminar de cocinar. Sí, terminar, muy bien, terminar de cocinar, eso es correcto, that's right. ¿Vamos a la otra? Turn off. ¿Qué será turn off? Que también podría ser turn on, pero dejamos turn off. La ¿Qué tele. significará? Apagar, apagar, Muy bien. apagado, dicen acá. Este es un verbo, ¿cierto?, que usa una preposición, off, que en este caso es apagar. ¿Y cómo quedaría si yo quisiera decir, en vez de apagar, encender? A ver si saben. Tengo que cambiar solamente la segunda palabrita, que es una preposición. ¿Cómo quedaría encender? On. Oh, muy bien. On, dice acá. Turn on, encender, y turn off es apagar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora? Tienen que mirar las imágenes y escribir la oración en presente perfecto, utilizando ¿qué adverbio? A ver si me lo pueden decir. ¿Cuál es el adverbio que tengo que usar aquí? Es uno solo. ¿Cuál es? ¿Que está en el ejemplo? Arrive. Yeah. Just. Ese es el adverbio que tienen que utilizar. Ya. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar, profesor? Son exactamente las 12:20. Yo creo que hasta unos 5 minutos será suficiente. 5 minutos. A ver. Yo voy a poner aquí una alarma para que suene los 5 minutos ya. Ok. Pero acá en el celular nomás la van a escuchar.
Miriam, you know, Sí. there is a student who is trying to come into the ¿Por qué classroom now. tanto callado? Perdón, Felipe, ¿Por qué tanto callado? porque están ¿Estás trabajando en la actividad, haciendo el ejercicio, Sí, pues igual, pero... tanto callado. para que se puedan concentrar. Ya nos queda un minuto para revisar. En un minuto más revisamos. Sí, Ahí en ya el, estoy casi terminando. Fernando, en la imagen 3 no era arrive, es break. La imagen 3 de... La C, la imagen 3 donde está el plato. Ah, sí. ¿El qué? Ahí hay que corregir ahí, el verbo es break, B larga R-E-A-K, por si acaso, break, ¿Y qué habíamos puesto nosotros? arrive. En el número, en la letra C, la imagen C, ¿dices tú? Sí. ¿Del plato? Ah, No, habíamos está bien. puesto otra cosa ahí. Sí, no tienes razón, de dejar caer, drop. Sí. ¿Y en el B cuál era? Espérame, tiene que ver. Es que aquí, por eso mira, si en Win. el... Win. Win, correcto, ahí está. There is a student who is trying to come in to this class now, but I eliminated one because it was doing some stuff in the chat box. So I think it's the same person. So I'm not gonna let him. No, I'm not gonna let him come in at this time. What do you think? Because of the time, it's too late. Mm-hmm. And also, I think it's the same person who is disturbing in the chat. Ah, okay. No. Constanza Medina. ¿Qué dice Constanza? Dice Constanza, escribió delante hace un ratito ya. Bueno, estamos en la hora, 12, el tiempo se cumplió para el asunto del trabajo. Constanza Medina dice en el chat, pregunta, profe, tampoco entendí qué hay que hacer. Bueno, ahora vamos a ver la revisión, a ver que después de la revisión ahí le podemos aclarar una duda, porque a veces cuando uno revisa los ejercicios, ahí como que se le aclaran las dudas, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Ya, para poner el libro. Entonces ahora voy a volver a compartir y voy a poner el libro porque ahí vamos a ir viendo las imágenes. Nadie les dice pasó el tiempo y nadie hizo nada. Ya. Cuidemos Dime si por favor. Cuidemos la ortografía en español también, por si acaso. Ya. ¿Se puede ver? Sí, ahí se ve. La primera imagen, ¿cierto? Ya estaba hecha. Así que esa está pasada. La segunda imagen, ¿cómo quedaría la oración? Que teníamos el verbo que era win, pero había que ponerlo en participio, es un verbo irregular. A ver, ¿cómo quedaría la oración? ¿Quién la hizo? ¿Quién la puede compartir? ¿Cómo quedaría? Es un hombre, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería el pronombre personal en el caso de hombre cuando decimos él? ¿Cuál es el pronombre personal que correspondería ahí? He, dice Ignacio González. Bien. ¿Y he? ¿Con qué va he? ¿Con have o con has? Con has. Con Con has. has. Giovanni, muy bien. He has. Y el participio del verbo win, ¿quién sabe cuál es el participio? Es un verbo irregular, así que no tengo que agregarle la ed. ¿Cuál sería el participio? El tipo que está corriendo ahí con una cinta en la guata, ahí. Si ese Es el verbo. aquí tengo el cursor, pero ¿cuál sería? Dani Pérez dice he is running, pero no es suficiente, Dani, esa respuesta. Acuérdate que estaba revisando con la profesora el tiempo presente perfecto, por lo tanto hay que hacer la oración ahí como corresponde, y ella les dio el verbo que se usaba para este caso, el que está preguntando ahora. ¿Cuál es el pasado participio del verbo win, que es el verbo ganar? Para los que tienen alguna duda, voy a abrir un poquito la cámara para mostrarles algo. Si pueden observar aquí en el libro, en su libro de inglés, al final, en las últimas páginas,
aparece un listado de verbos irregulares, por ejemplo. Entonces aquí pueden buscar cuál es el participio si no lo tienen claro. La primera columna es el verbo en presente, la segunda es en pasado y la tercera es en participio. Y estos son los verbos irregulares que se utilizan acá en el libro. En este libro están en la página 188, pero este es el libro del profesor, así que no estoy seguro si en el libro de ustedes es la misma página. Pero échenle una miradita, lista de verbos irregulares debe decir. ¿Cuánto? 124 está aquí, parece. 124. A ver, échenle una mirada. Si dice irregular verb, arriba, así ese título, irregular verbs. Está bien, eso. Ya, entonces. Ignacio González está respondiendo, ahí dice el participio es swam, pero creo que ese es de otro verbo, Ignacio, del verbo swim. Ujú. Entonces, el verbo aquí es win, ganar. Se Exacto. refiere, la oración en español debería quedar el One. ha Él ganó. ganado. La competición. Y entonces, si ustedes se fijan cómo se escribe el participio, ¿lo encontraron en la lista que sale en el libro? Es la penúltima palabra. ¿Cómo queda el participio? One. Queda One, profe. one. On. Se escribe Bien. W-O-N. Muy bien, ahí lo escribió en el chat también Ignacio. Ya, entonces ahí quedaría la oración he's won, pero aquí me falta el adverbio. ¿Dónde va el adverbio? El just. Porque acuérdense que tienen que usar el adverbio just. Después del. Giovanni, después de... ¿Casi lo dijiste? ¿Casi? Casi, está como cerca. Lo tiene ahí en la punta de la lengua. Después Exacto. del... Se me fue. Se le fue. Acuérdense que las opciones son entre los dos verbos o al final. ¿Cuál sería? Entre los dos verbos. Muy bien, entre ambos verbos, ¿cierto? Ya, Eli, Entonces muy la bien. oración quedaría he has just won. Ahí quedaría la oración. Vamos a la C. El verbo era drop. Y está parado en los puros pies, así que yo asumo que ahí el pronombre es yo, ¿cierto? Como que yo me paso eso a mí. Entonces, I, que significa yo. ¿Con cuál va? ¿Con have o con has? Have. Con have, muy bien. Y el verbo drop es un verbo regular. ¿Qué tengo que agregarle? La E y la D. Muy bien, pero me falta el adverbio. Entonces dice, I have, ¿y el adverbio cuál es? El que estamos viendo en este ejercicio. ¿Cuál es el adverbio? El mismo que les preguntó la profesora que iba entre medio de los dos verbos que dijeron ustedes, ¿cuál era? ¿Cuál es entonces? Yes. Ya. Ya, Muy bien. entonces sería, I have just dropped the plate. Vamos a la letra D, que es un verbo que ya vimos, es un verbo regular. Arrive. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Y ahí tenemos ella. ¿Cómo se dice ella en inglés? She. She. ¿Y she con qué va? ¿Con have o con has? Con have. ¿Con A ver. have o has? Ya, pronúncialo un poquito mejor que no te entendimos bien. No sé inglés. No, más fuerte no va. She. Con Ya, pero has. con has. Has, con ese. Has, con ese, muy bien. She has, después viene el adverbio. ¿Cuál era el adverbio? El que estamos viendo con todas las oraciones, es el mismo. Yes. Just. Y ahora el verbo es arrive. ¿Cómo quedaría? Es un verbo regular. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que agregarle ¿qué? La E y la D. Ya, pero este verbo ya tiene la E, por lo tanto, ¿qué le agrego nomás? La D. Correcto. Entonces, she has just arrived home. Tenemos la letra E, que el verbo era finish cooking. Ahí tenemos a un varón, es masculino. Entonces, ¿cuál uso ahí? ¿He o she? Sí.
He, muy bien. ¿Y he con qué va? ¿Con have o con has? Con has. Con has. Entonces, he has just y el verbo finish es regular. ¿Qué tengo que agregarle al verbo? La ed. Muy bien. Entonces, he has just finished cooking. Y la última, ¿cierto? Como la tele se ve apagada, significa que es apagar, o sea, turn off. Entonces, ¿cómo quedaría mi oración? También es varón, también es masculino. Entonces, ¿cuál sería? ¿He o she? He He. ¿Y has. he con qué va? ¿Con? Has. Muy bien, he has. He has just. ¿Y después cómo quedaría el verbo? ¿Qué tengo que agregarle al verbo? La E y la D, parece, ¿no? Es un verbo regular. Entonces, he has just turned off. ¿De qué? ¿Qué es lo que está pagando? ¿Es un televisor o un computador? ¿Un televisor parece? Sí, un Televisor. televisor. Sí, un televisor. Así es. Ya, ahí teníamos entonces con las oraciones. Espero que le haya quedado un poquito más claro. Por eso se hizo parte por parte para aquellos que todavía tenían dudas con el presente perfecto. ¿Ya? Este es el ejercicio. Quedan 5 minutos. Si alguien tiene alguna duda con los ejercicios que acabamos de hacer, alguien quiere consultar algo, preguntar, puede hacerlo ahora. Consultas. ¿En el cuaderno se anotan solo las oraciones o cómo Como se le tú coloca? quieras. Tú la puedes anotar en el libro, como en el libro está la imagen, o también lo puedes ponerle la letra y anotarlo en tu cuaderno. Es lo mismo nomás. La Victoria tiene duda. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Sí, si es que alguien tiene dudas. Si no hay más dudas, mientras tanto, profesora, yo voy a poner el formulario de la asistencia en el chat para que lo vayan completando y una vez que hayan terminado el formulario ya se podrían retirar. Pero recordarles, por favor, que la próxima clase hay una prueba y la prueba es de solamente comprensión de lectura, por lo tanto no habría nada que estudiar, solo practicar ejercicios de comprensión de lectura. Ahí está el chat, por favor. O sea, perdón, en el chat está el formulario, eso quise decir. El link. Y acuérdense de poner nombre, curso y nada más y enviar. Eso es todo para la asistencia. Voy a dejar de grabar, profesora, porque ya estaríamos entonces terminando la clase. Yes. Kevin Torres dice ya.